y estamos ante tres expositores magníficos, expertos en esta temática. Como decía el maestro de ceremonia, en primer lugar, la doctora Marisa Lazo, muy conocida por nosotros, con el tema Nación, Región y Democracia, Justo Arosemena, el liberalismo de los 1850. En segundo lugar, el magíster Marco Austin, con el pensamiento constitucional de Justo Arosemena, y el magíster Carlos Dávila, con el legado filosófico de Justo Arosemena. Los expositores, por asuntos de tiempo, tendrán un estimado, un máximo de 20 minutos de exposición, lo cual entre los tres será 1 hora de exposición y luego unos 30 minutos dedicado a la sesión de preguntas. En primer lugar, le cedo la palabra a nuestra querida doctora Marisa Lazo. Buenos días, muchas gracias y gracias por la invitación. Tengo pésima memoria a pesar de ser historiadora, así que no haré la lista de agradecimientos, porque por miedo a que se me escape alguien. Cuando estaba pensando en esta ponencia, pensaba, bueno, ¿qué yo le puedo decir a expertos en las leyes, en el derecho constitucional como historiadora? Y bueno, la respuesta fue, tal vez puedo hablar un poco del contexto alrededor de esa creación de esas constituciones y un poco de algunos precedentes históricos. Lo que voy a hacer hoy es comparar dos momentos cruciales, creo yo, para la definición de quién es o qué es un ciudadano en Colombia, en Panamá, en América Latina, qué es la nación y qué tiene eso que ver con la identidad racial. Y esos dos momentos son las constituciones de Cádiz y entender después los años 50, cuando se van a dar algunas de las cosas más radicales, ¿no? La Declaración de Sufragio Universal Masculino, abolición de la esclavitud, a la luz de ese precedente que fue la Constitución de Cádiz y las constituciones de los años 1810 que se dieron en otras partes de América. Entonces, bueno, si me permite voy a leer algunas cositas y otras las voy a contar. Los ideales de libertad, igualdad y ciudadanía de la Ilustración enfrentaron tal vez sus mayores retos y alcanzaron sus consecuencias más dramáticas en las colonias americanas. Aquí, estos ideales confrontaron directamente sus opuestos más extremos, la esclavitud, el colonialismo y el racismo. El poder de estos opuestos solo era igualado por la violencia y duración de las luchas para resolverlos. Fue en América que la democracia se vinculó por primera vez con la igualdad humana, sin consideración alguna de raza y origen geográfico. Y fue aquí que las guerras anticolonialistas enfrentaron por primera vez una pregunta que se volvería común durante las guerras anticolonialistas de la era moderna. ¿Cómo construir identidades nacionales unificadoras en sociedades atormentadas por el racismo y los conflictos étnicos y raciales? La respuesta para esta pregunta, nunca fácil ni automática, no fue determinada solo por las élites blancas, también lo fue por los indígenas y las gentes de ascendencia africana. ¿Y qué estoy diciendo aquí? ¿Cuál es la pregunta? Es que un problema que después se va a dar en África, que después se va a dar en Asia, que después se va a dar en otros lugares, se da por primera vez en las Américas. Que es aquí una sociedad postcolonial tiene que definir ¿y quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Quién va a pertenecer a la nación o no? Entonces, una cosa que va a ser recurrente, que se ha vuelto recurrente cada vez que hablo, es recordar que esas cosas que nos han enseñado, que son modelos importados, como la democracia y la república, son muy nuestras. Y en realidad ayudamos a inventarlas. En ese momento, a principios del siglo XIX, cuando casi nadie tenía eso. Entonces, ¿cómo empieza ese invento y qué tiene que ver Justo Arosemena con ese invento y el contexto en el que vive? ¿Qué pasa en las Cortes de Cádiz? Bueno, las Cortes de Cádiz, para los que no saben, en 1810 Napoleón invade España, comienzan los movimientos independentistas en la América española porque se quedaron sin rey, el rey estaba en la cárcel y
Y bueno, como no hay autoridad, la teoría política de algunos decía, la soberanía vuelve al pueblo. ¿Pero qué significa eso? ¿Quién nos va a gobernar ahora? Y comienza un momento de enorme creatividad política con las juntas que comienzan a definir cómo nos vamos a gobernar. Para hacer una historia larga, corta, se juntan el primer Congreso Constitucional para todas las Américas en España, en Cádiz, al mismo tiempo, y esto es importante, que en algunas regiones como Cartagena y Caracas también se están reuniendo congresos constitucionales. Y allí surge una pregunta fundamental: ¿quién es ciudadano? ¿Quién tiene derecho a ser ciudadano y quién pertenece a la nación española? Y se vuelve uno de los debates más importantes en ese momento, porque si se decía que todos eran ciudadanos, y entonces se contaban los votos para representantes de todos, América iba a tener más representantes que España y se iba a cambiar la balanza de poder. Entonces los españoles se oponen a la ciudadanía de los descendientes de África, como le dicen en esa época. Y los diputados americanos, de esas cosas en esos momentos históricos particulares, que tal vez unos años antes no lo hubieran defendido, se ven en la posición de tener que defender los derechos ciudadanos de los descendientes de África. Y sucede algo que es muy importante para la creación de identidades nacionales, que es identificarse uno en relación al otro. Y defender la ciudadanía de los descendientes de África se convierte en sinónimo defender el patriotismo y la república. Y lentamente se convierte también no defenderla en ser realista y en ser español. Y en esas dicotomías que se crean en esos momentos de guerra, de revolución, se va afianzando una identidad nacional republicana. ¿Y qué es lo que es? Una cosa muy original, ¿qué es lo que van a decir para que ustedes tengan una idea y no sea todo parecido? Los diputados españoles en Cádiz, y todos estos debates se leían por toda América, eso no eran unas cuantas personas ahí debatiendo, sino que se publicaban, se repetían, se enteraban la gente en los ejércitos que estaban peleando las guerras. Entonces los españoles decían, miren, ustedes no están listos para esa igualdad, y además se la pasan peleando entre ustedes y hay todas estas jerarquías, no podemos dar la ciudadanía. ¿Y cómo contestan? ¿Y cómo van inventando otro concepto los diputados de Cádiz? En respuesta, los diputados americanos presentaron una noción de la diferente nacionalidad en la que la contribución social a la patria, la cuna y la educación prevalecían sobre el origen. Utilizando las ideas del abad Emmanuel Selles sobre el trabajo productivo, que también era una cosa novedosísima, ¿no? Que lo importante no era el origen social, de dónde habías venido, que eso es la Revolución Francesa, sino lo que contribuías a la nación con tu trabajo. Los diputados americanos defendieron la idea de que los ciudadanos eran aquellos que desempeñaban un trabajo útil, una idea que la Constitución de Cádiz admitió para los miembros de las clases productivas, a excepción de aquellos con ascendencia africana. Los diputados americanos les recordaron a los españoles que en las Américas las castas constituían una mayoría dentro de las clases productivas. Los diputados americanos exaltaron en detalle el arduo trabajo agrícola de los pardos, es decir, los mulatos, sus contribuciones como artesanos y su invaluable papel en la milicia. Un diputado llegó incluso a decir, las castas son las depositarias de toda la felicidad americana. Su contribución a la riqueza y bienestar de la nación legítimamente les daba derecho a la ciudadanía. Los diputados americanos enfatizaron una idea de la nacionalidad que privilegiaba la cuna, la cultura y el amor a la madre patria sobre los orígenes. De acuerdo con uno de los diputados, los pardos eran españoles por nacimiento y han mamado desde la cuna la religión, idioma, costumbres y preocupaciones de España. Otro diputado argumentaba que la gente de ascendencia africana, nacida en América, se forma en aquella tierra, la ama y la mira como a su patria. Entonces, esa es la idea muy novedosa que va surgiendo, ¿no? Aquí no importa de dónde vienes, sino tu amor por la patria, tu trabajo en la patria, independientemente de cualquier otra cosa. Pero eso, y esto es lo importante, y de aquí no se preocupen, yo voy a hablar de Justo Rosemena,
Aquí lo que uno a veces se olvida es que mientras esto estaba pasando en Cádiz, en 1811, en 1812, habían cosas que estaban pasando en Caracas y en Cartagena, que son dos ciudades fundamentales para esta primera repúblicas, ¿no? Se crea la República Cartagena. Y allí, estos artesanos, que son los primeros republicanos, los más radicales en la época de la Revolución Francesa, las revoluciones hispanoamericanas, casi todos eran de ascendencia africana y eran libres. Y ellos son los que van a presionar a los patriotas. Y va a ser cuando se enteran que en España los españoles dijeron no les vamos a dar la ciudadanía, que van a empujar por la independencia. Y van a darse, que en los debates van a decir que no. Y son estas constituciones americanas las que primeras, después de Haití, que van a decir todos pueden ser ciudadanos, independientemente de su color. Y se va a crear, y lo que yo creo que aquí es importante resaltar, es que estas cosas no pasan si no hay un contexto político, si no hay una gente que está presionando a estos legisladores para que implementen e inventen o creen estas leyes tan novedosas. Y esto es importante para pensar después, ¿por qué Justo Arosemena en el 56, en el 55, va a decir las cosas que él va a decir que son tan radicales, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Justo que lo va a llevar y qué podemos aprender de estas guerras de independencias para entender los años 50? ¿Qué es lo que pasa también en estas guerras de independencia en este momento? Que quedan pendientes algunas cosas. Se va a declarar la igualdad legal para todo el mundo, independientemente del color de piel, y eso en 1810 es muy radical, ¿no? Hasta hace poquito las leyes decían que si tú no eras legítimo, que si tú tenías algún antepasado, si sea tu tatarabuelo esclavo, no podías ir a la universidad, sin una excepción del rey, o no podías trabajar en algunas profesiones. Esto se va a acabar. Era también una sociedad colonial en que, dependiendo de quién eras, te sentabas al frente de la iglesia o atrás, o en la procesión no podías pasar por un lado, muy jerarquizada, y de repente, en 1810 dicen, se acabó esto, ¿no? Vamos a ser iguales. ¿Qué queda pendiente? La abolición de la esclavitud. Porque curiosamente a veces pensamos que primero sea la abolición de la esclavitud y después la igualdad, y fue al revés, porque había mucha gente libre, de ascendencia africana, como le decían en la época, y que obtuvo su libertad, su igualdad enseguida, pero quedaba pendiente la abolición de la esclavitud. Eso no se resolvió con las guerras de independencia. Pero lo que quedó claro, y sí se resuelve en ese momento, es que la esclavitud es mal. Está mal, una república no debe tener esclavos, la pregunta era cuándo y cómo se va a dar eso. Y la otra cosa que queda pendiente es el sufragio. Ok, son todos iguales, pero ¿qué significa eso en términos electorales? ¿Quién tiene derecho a votar? ¿Cuáles son los requisitos de propiedad que son necesarios o de educación? Vamos a poner límites, sí o no, y las primeras constituciones van a poner límites. Entonces, este es el precedente, ¿no? Se dan esas leyes que cambian tanto la manera de ver el mundo y la identidad nacional y se refuerzan porque se asocian con la causa patriota. Los patriotas creen esto y los españoles no, y eso le da mucha, mucha fortaleza. Nosotros somos esto, ustedes no. ¿Qué va a pasar en los años 50? ¿Y cómo entendemos lo que está pasando en los años 50? Entonces, lo que yo los quiero invitar es a pensar que en las cosas que está escribiendo Justo Arosemena, en un texto sobre todo, o en dos momentos, en el texto de la cuestión americana, que es uno de los textos más interesantes y radicales de Justo Arosemena, y también en su discurso cuando acepta el Estado, cuando se funda el Estado federal, en los que él va a llevar el ideal democrático de las guerras de independencia a otro nivel, aún más alto. Y yo quisiera invitarlos a que no pensemos que Justo Arosemena está aislado cuando él está pensando en eso, sino cuál es el mundo que lo rodea y cuál es ese mundo que lo rodea que lo va a llevar a decir las cosas que está diciendo. Y el mundo que lo rodea es el Istmo, en gran parte, y la sociedad panameña del siglo XIX, en ese momento. Entonces les quiero leer algunas de las cosas que dice Justo Arosemena para que pensemos en lo que eso significa en el contexto panameño.
dice, la raza de origen latino no ha comenzado a fundar su civilización sino con la democracia. Desde 1810 hasta hoy ha vivido en completo drama de revueltas, de ambiciones y de sangres. ¿Pero por qué? Es porque esta raza tenía delante una tarea de constante demolición del pasado y de incesante elaboración del porvenir. Esa es la obra que la democracia ha ido realizando. La obra ha sido difícil, muchas veces insegura y movediza, pero se ha seguido adelante y se va cumpliendo irrevocablemente. Una raza eminentemente espiritual, heroica y caballeresca, pero degenerada. Ya la raza latina, cansada de las luchas y de los vaivenes políticos y religiosos, piensa en las aventuras y en el oro, encuentra con un hombre inspirado que le ofrece un mundo nuevo y se lanza a las soledades del océano en busca de lo desconocido. Colón descubre la América y su raza se apodera de toda la parte central y la meridional del inmenso continente. Después de la conquista viene la explotación material y esa explotación infecunda, estúpida, sin misión, sin doctrina elevada, dura siglos. No le gustaba mucho la colonia. Sin detenerse hasta la hora en que los pueblos se levantan y la revolución deja fundadas las nacionalizadas. Es entonces que la civilización latina empieza su camino en América, porque es entonces que esta raza sentimental encuentra, apelando a la democracia, el elemento de su fuerza, de su progreso y de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo Dr. Rosemena con esto? Está diciendo algunas cosas muy originales y muy distintas a las que decían. Primero, se opone un poquito a los que lo habían prescindido más tímidamente unas décadas antes, que decían que la democracia era excesiva, que no estaban listas las repúblicas para la democracia. Y él dice, no solo dice que sí están listas en ese momento, en el 56, sino que es la esencia de la civilización latina. Y además dice, la conquista fue un desastre, toda la colonia fue un desastre, pero lo vamos a superar con esta cosa nueva que es la democracia. Y allí está el futuro, ¿no? Ese es el futuro de América. Esto es lo que vamos a hacer. Pero no solo, sino que él dice también en el 56, y se compara con los Estados Unidos, que la enorme diferencia es que en el 51 se declara la abolición de la esclavitud en Colombia, ya no hay esclavos. En Estados Unidos sigue siendo un país esclavista. Y dice, la república exige la libertad y la igualdad, el derecho de todos respetados simultáneamente. Y en Estados Unidos se ha faltado desde el principio a la lógica de la república, porque se ha conservado la más espantosa y cruel de las iniquidades, la esclavitud. La república es una mentira donde quiera que la sociedad reconoce amos y esclavos. Y sobre el caso hispanoamericano y panameño, pero nuestro territorio se ha librado ya de todos los enemigos de la república. Echamos complacidos una mirada en nuestro derredor y no alcanzamos a ver sino hombres en el pleno goce de su dignidad. La odiosa esclavitud no es ya sino un recuerdo, penoso y humillante, pero en fin un recuerdo. Tenemos libertad, precisamente porque carecemos de libertades. Nadie es aquí superior a su vecino y no se considera más que personas. A veces cuando leemos a personas como Dr. Rosemena, que escribían muy bien, que han dejado un legado escrito hermoso, que sabían cómo decir estas cosas muy bonito, pensamos que estas ideas no les llegan así por iluminación espontánea, el Espíritu Santo, y se nos olvida la sociedad en la que viven. ¿Y qué es lo que los lleva a decir esas cosas que en ese momento, ahorita nos pueden parecer palabras vacías, ¿no? Ah, igualdad, igualdad, ya lo hemos dicho por 200 años, pero en ese momento no eran palabras vacías. Eso es lo que quisieran que me creyeran, o que recordaran, no sé cómo decirles el peso que tenía decir algo así en 1853, ¿no? El 56, 55. Que se acaba de declarar en el 53, el de sufragio universal masculino, es decir, por primera vez en lo que es Panamá y Colombia, todos pueden votar, independientemente de cualquier cosa, riqueza, lo que sea, y se abolió la esclavitud, o sea que los que eran esclavos ya eran iguales y podían votar, ¿no? Eso para ese momento
era un mundo nuevo, era un mundo totalmente nuevo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Y por qué en el 56 Justo Rosemena está diciendo esas cosas? Entonces hay que echar un poquito para atrás y pensar en el mundo que lo rodeaba. ¿Cuánto tiempo me queda para echar para atrás? ¿Ah? 6 minutos, ok. Hay que echar para... Son cosas que sabemos, algunos, pero lo que está pasando en Panamá es el Gold Rush, es la fiebre de oro de California. Es una sociedad que desde la independencia está muy activa políticamente. Los cónsules hablan en Panamá para esa época de un partido liberal negro. No sabemos suficiente sobre quiénes eran ellos, qué pensaban, cómo conversaban con alguien como Justo Rosemena, cuál era la relación entre ellos. Son cosas que hay que investigar. Pero por lo que hemos estudiado para otras regiones, como Cartagena, como Caracas en Venezuela, seguramente allí había un diálogo, un contacto. No estaban callados, estaban publicando los periódicos, estaban yendo a las reuniones de estos partidos liberales, eran parte de la organización y era el mundo que rodeaba a un liberal como Justo Rosemena. La otra cosa que hay que pensar es que igual que en las guerras de independencia, la idea de igualdad se fortalece en oposición a España, aquí se fortalece en oposición a otras dos cosas. Primero, a los conservadores, o sea, son los liberales, se crea una identidad liberal muy fuerte, somos nosotros los liberales los que estamos cambiando el mundo, lo que ellos creen en 1800, en los años 50, y creen eso, no somos conservadores. Y además, en el caso de Justo Rosemena, somos republicanos americanos, no somos Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos comienza a reemplazar a España como ese otro al que uno se opone. Y también los conservadores comienzan a reemplazan a los que antes habían sido los monarquistas o los realistas, ¿no? Y se mantiene esa dicotomía, esa posición que hace que tú te identifiques con tu causa, con una idea. Y aquí no estoy diciendo si eso es bueno o malo, simplemente estoy escribiendo lo que pasó, ¿no? Cómo la gente se identificaba en esa época. ¿Y cuál es ese contexto en que eso se está fortaleciendo en un lugar como Panamá? Hay que imaginarse, ¿no? Panamá en ese momento está lleno de políticos que ha sido muy descrito en la zona transísmica, en los pueblos que ya no existen, en cruces, en gorgonas, donde pasaban todos estos viajeros que venían de Estados Unidos, de Europa, y que venían en grandes cantidades. Se describe que se bajaban de un barco 1000 personas y entonces hay que imaginárselos negociando, entrando a los barquitos, bajando, parando en los pueblos, se portaban mal. Y alguien, no sé, llegaba un viajero a Estados Unidos, se portaba mal, se metía en una pelea y había que meterlo a la cárcel, la policía. ¿Y quién era la policía? ¿Y quién era el que lo juzgaba? ¿Quién era el juez? Era probablemente liberal, de ascendencia africana, libre, y eso creó conflictos en la zona transísmica. Conflictos que eran cotidianos entre un sistema republicano que había declarado la abolición y la igualdad, que tenía en puestos de poder, y así lo describen, como alcaldes, como jueces, como el que te mete a la cárcel, que eran personas de ascendencia africana, y, como se decía en la época, y estos viajeros blancos norteamericanos. Y esa era la cotidianidad de Panamá y por lo tanto era la cotidianidad de Justo Rosemena. Era el mundo en el que vivía, que él estaba constantemente en estos conflictos y donde se estaba definiendo eso que estaba en el papel tan bonito, qué significaba en la realidad. ¿Era posible que tú podías realmente ser igual, tener una posición de autoridad y meter a alguien que se porta mal a la cárcel o no te iban a dejar? ¿No? Y para entender entonces la cuestión americana y eso que él dice, entonces hay que pensar que él tenía años viendo estas cosas, ¿no? Por lo menos del 48-49 para el 56, cuando se da la taja de sandía, y él escribe después de esto, ese es el mundo, y lo que yo los invito entonces a imaginarse esas conversaciones que no hemos estudiado bien, que no sabemos, entre esos liberales panameños, de muchos orígenes distintos, que estaban diciendo, bueno, ¿cómo vamos a implementar esta Constitución del 53?
¿Cómo vamos a implementar estas leyes de igualdad? ¿Qué significa eso en el día a día de la política? ¿Cómo nos distingue eso de nuestros oponentes conservadores? ¿Cómo nos distingue eso de otras repúblicas en el hemisferio? Y que es ese universo que nos tenemos que imaginar hasta que lo investiguemos mejor, pero que sabemos que existía por otros lugares que hemos investigado en Cartagena o en Caracas, el que explica por qué Justo Arosemena en el año 56 va a decir cosas como la democracia es la esencia de ser latino, ¿no? Que hoy nos parece, si uno le dice eso en la calle a alguien hoy te va a decir, ay, ese es un chiste, ¿no? Nosotros no somos demócratas, no tenemos nada de eso. Y yo creo que hay que recordar eso, si uno cree en esas cosas, porque es nuestra historia, ¿no? Es nuestra historia y recordar cómo se dan esos orígenes de esos ideales electorales democráticos que son muy nuestros y en los que fuimos muy, muy originales en el siglo XIX. Gracias. Sigue en orden de exposición don Marcos Austin, el pensamiento constitucional de Justo Arosemena. Justo Arosemena Quesada es el más grande pensador político panameño del siglo XIX. Fue el creador de la Constitución ismeña de 1841, que vamos a entrar a desarrollar un poquito más adelante. No sé si ustedes saben, Panamá tuvo 3 intentos de separación de Colombia después de Nueva Granada, 1830, 1831, y culmina con el acto de independencia, de separación de Nueva Granada el 18 de noviembre de 1841, que fue liderizado por el general Tomás Herrera. La posición o la constitución de este estado del Istmo, como se le llamó en ese entonces, fue Justo Arosemena. Justo Arosemena también fue creador del Estado Federal de Panamá de 1855. Y aquí voy a abrir una anécdota. Cuando estaba en secundaria, a nosotros nos mandaban a leer esto, yo no sé si ahora, pero y yo me leí el libro y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era, primero, lo hilvanado que era la redacción del doctor Arosemena, y segundo, las ideas tan profundas que él tenía sobre lo que es el ser panameño y la forma en que Panamá tenía que ser gobernada o regida desde el punto de vista de nuestra realidad dentro de Nueva Granada y después la Gran Colombia. Y también fue presidente de la Convención Constituyente de Río Negro de 1863, después lo que se llamó los Estados Unidos de Colombia. La Convención de Río Negro fue una especie, Colombia había entrado en un estado de guerra y como culmina cuando ya las partes se ponen de acuerdo y deciden hacer una nueva constitución. Y en esta constitución le tocó al doctor Justo Arosemena ser presidente de la Asamblea Constituyente. Y de esa constitución nace lo que se denominó los Estados Unidos de Colombia, que permitió que los estados que eran parte de esta nueva confederación de estados bajo el sistema federal pudiesen tener sus propias constituciones. Por eso es que ustedes ven que Panamá en ese entonces existe la constitución de Chiriquí, la constitución del estado de Azuero, entre comillas lo que se conoce como Herrera y Los Santos. La ciudad de Panamá tuvo su constitución, ¿no?, que tuvo su presidente, el estado que nace después de la constitución de Río Negro, y que esto duró pues hasta el año 1886, cuando el presidente Rafael Núñez crea la constitución del 86 en Colombia, y todo esto es cambiado totalmente. Para muchos de nosotros fue el más grande, fue el pensador que más influyó en la panameñidad nuestra y en el constitucionalismo panameño. Fue abogado, escritor, periodista y politólogo. Las ideas del doctor Justo Arosemena
él se basó mucho en lo que era, él se basó mucho en lo que era la llamada polis griega. Es decir, él, a pesar que él criticó algunas de las obras de Aristóteles y de los pensadores griegos, él se basó en el sistema que se utilizaba en la antigua Grecia para crear dentro de la unión de distintos pueblos, distintas naciones, un solo gobierno. O sea, él era partidario de un sistema federal de gobierno por la realidad que vivíamos en ese entonces aquí en Panamá. Era una persona muy polifacética, era hijo de Mariana Arosemena, de Dolores Quesada y Velarde, un genio. A la corta edad de 5 años ya le hablaba inglés, ¿no? Ahora que tanto se habla del dominio de ese idioma aquí en Panamá, ya él a los 5 años ya él dominaba el idioma inglés. ¿Por qué? Porque su padre hacía negocios en la antigua, hacía negocios en Jamaica, y el cónsul de Jamaica en Panamá fue uno de los tutores de Justo Arosemena, y por eso él pudo dominar ese idioma. Después fue a Bogotá, llega a ser bachiller y se convierte en doctor en jurisprudencia en la Universidad de Magdalena y ejerce como abogado. Sus ideas se basan en la realidad geográfica de Panamá en ese entonces. Panamá era el paso de todo lo que se estaba dando en ese momento, ¿no? Estamos hablando del desarrollo y de la realidad fáctica de Panamá, es decir, la posición geográfica y la influencia que tenía los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos se estaba convirtiendo en lo que antiguamente había sido España dentro del área de América Latina a través de la llamada doctrina Monroe. Y él comienza a escribir sobre la realidad que el Istmo de Panamá debía tener como parte de su unión a la Gran Colombia. Sus primeras ideas nacen de los escritos del generalísimo Francisco de Miranda, que hablaba de la llamada Federación Colombiana, que era la unión en un sistema federal de gobierno de toda América Latina, incluyendo Brasil. Es decir, ya él veía que nuestra única manera de poder evitar la influencia de las grandes potencias que se estaban desarrollando en ese entonces, y la principal que estaba en nuestra área, que era Estados Unidos, era creando una forma de defensa nuestra, utilizando nuestras características. En 1840, cuando nace el movimiento independentista que decide separar al Istmo de Panamá el 18 de noviembre de 1840, creando el Estado del Istmo, el creador de las primeras ideas que se dieron en esta nueva constitución fue de Justo Arosemena. Esta constitución reflejaba una separación de poderes estricta, el órgano ejecutivo que estaba liderizado por el presidente del Estado del Istmo, el órgano judicial que estaba al frente el Tribunal Supremo, y el órgano legislativo que estaba compuesto por los diputados de los cantones del Estado denominado Congreso. Una de las características del sistema legislativo nuestro en Panamá siempre ha sido unicameral. Desde los tiempos de nuestra unión, desde los tiempos de nuestra unión a la Gran Colombia y a Nueva Granada, hasta nuestro tiempo siempre ha sido unicameral, es decir, de una sola cámara. Y siempre la mayoría de sus miembros se le llamaba diputados. En el año 72 fue que eso cambió. El doctor Arosemena no era partidario de que teníamos que utilizar el modelo de constitución de Estados Unidos o el modelo anglosajón para efecto de nuestra realidad política aquí en Panamá. Él estaba convencido que si nos copiábamos de la llamada democracia del norte, es decir, utilizar el sistema que estaba en los Estados Unidos, esto se convertiría en el fin de nuestras democracias incipientes,
en donde el control del Ejecutivo no podía ser extremo, sino basado en la estricta separación de los poderes. Pero eso sí, utilizando hacia nuestra realidad. Es decir, nosotros éramos países que estábamos comenzando a surgir como democracias y no podíamos utilizar o no podíamos pensar en que podíamos utilizar los sistemas de otras naciones para crear nuestro propio modelo de democracia. Y él era pues partidario de que nosotros no podíamos utilizar el sistema norteamericano como ejemplo para poder crear nuestro sistema político de gobierno. Después de este experimento que se dio, después de este experimento de la Constitución del Estado del Istmo en 1841, volvimos a ser nuevamente parte de la Nueva Granada y él fue electo diputado ante el Congreso Nacional de Colombia. En ese entonces él comienza a buscar alguna manera de poder mejorar la situación de Panamá dentro del Estado colombiano. Y de ahí comienzan sus ideas del federalismo como sistema de gobierno. Esto fue truncado en el año 1853 con la Guerra Civil Colombiana que se dio, pero en 1855 se modifica la Constitución y el 27 de febrero de ese año nace el Estado Federal de Panamá, compuesto por las provincias de Azuero, Chiriquí, Panamá y Veraguas. El Estado Federal del Istmo fue el primer estado en formarse dentro de la Unión Colombiana a través de la autonomía. Su capital fue Panamá y más adelante nacen como departamentos Coclé, Colón, Fábrega, lo que se conoce ahora como Veraguas, Herrera, Los Santos y Panamá. Tenía 4 comarcas: la comarca de Balboa, Boca del Todo, Darién y Tulenega. Esto es como se dice, el principio de la división territorial que poco a poco hemos tenido hasta nuestros tiempos actualmente en Panamá. Todo esto fue ideado por las ideas expuestas por el doctor Justo Arosemena. La administración de este Estado se basó en los principios recogidos en la separación de los poderes, basado en la Constitución del 41. El Ejecutivo en algunos casos era electo cada 2 años, el Legislativo era unicameral y el Judicial seguía siendo representado por ministros o magistrados en algunos casos. Este Estado federal fue elevado a Estado Soberano de Panamá en 1858, en la Constitución de la Confederación Neogranadina de ese año. La idea de la confederación y del sistema federal son elevadas aún más cuando Justo Arosemena se convierte en presidente de la Convención Constituyente de Río Negro de 1863, es decir, los Estados Unidos de Colombia. Y Panamá mantiene su autonomía durante el tiempo de vigencia de esta Constitución. La Constitución de Río Negro permitía que cada estado tuviese sus propias constituciones, por lo que Panamá en ese aspecto fue activo en la producción de textos constitucionales, manteniéndose el principio de la estricta separación de los poderes y de la autodeterminación de Panamá. Yo les recomiendo la lectura de varios textos, las constituciones de Panamá, de Jorge Fábrega, que en paz descanse, las constituciones de Panamá, es un libro viejo del profesor Víctor Florencio Boitía, y digo libros, ¿sabes? Porque el gran problema ahora es que la gente quiere entrar a internet a investigar cosas que no saben, o escriben cosas que no existen. Entonces, les aconsejo que por favor busquen la bibliografía, como hicimos nosotros acá, directa de la fuente. Justo Arosemena afirmaba que el pueblo ismeño constituía una nacionalidad distinta a la neogranadina, es decir, a la actual nacionalidad colombiana. Nuestra geografía, nuestro sistema administrativo y judicial, nuestra posición geográfica
hacía que Panamá tuviese características distintas a las que pudiesen dictarse desde Bogotá, y por eso debía mantener su propia identidad como nación panameña. Ojo, nación panameña. Él es el primero en describir o definir qué es el ser panameño. La naturaleza de nuestro país y su sistema de gobierno, que es totalmente distinto a lo de Colombia, Nueva Granada en su tiempo. Él veía que la mala influencia de los Estados Unidos e Inglaterra en Centroamérica, Inglaterra comienza a entrar a Centroamérica a través de Nicaragua, a través de la costa Caribe, podía causar que nuestros países cayeran ante los apetitos de estas potencias. Ahí es que se da lo que habló la profesora Manisa, ¿no? La fiebre del oro, se da la construcción del ferrocarril transísmico, el Tratado Mayarino-Bitlac. No sé si se acuerdan qué es eso, el Tratado Mayarino-Bitlac, que se firma en ese momento también. El incidente de la sandía, para marcar algunos. Todos estos eventos resueltos, no por panameños, sino por colombianos que estaban al frente de nuestro destino como tal. Por eso, para él, nuestro sistema político debía ser a la panameña y no copia al carbón de otros. Arosemena fue el padre del sistema municipal puro que tenía el Istmo de Panamá. Si leen las constituciones nuestras, el sistema municipal, el régimen municipal, realmente le daba mayor autonomía a los municipios y a los municipios, para ponerle un nombre, que no es lo que tenemos actualmente. Esto desgraciadamente ha sido trastocado en lo que tenemos ahora, ¿no? Esta cosa de los representantes de corregimiento y eso, que bueno, no, ese no es el objeto de la charla, pero realmente si ustedes se ponen a ver lo que decían esta constitución es totalmente distinto a lo que tenemos ahora en materia de régimen municipal. Arosemena era partidario de gobiernos federales libres, civiles y pacíficos, creando una unión que evitaría la influencia de extraños en nuestro devenir nacional. Por desgracia, esto no se ha podido corregir por los intereses mezquinos de políticos e intelectuales que solamente buscan sus intereses y no el de las mayorías. El pensamiento constitucional de él era de índole unitario, federal, utilizando como tal la unión de la nación panameña como una sola, buscando la felicidad de nuestro pueblo. Esto debe ser retomado en cualquier intento de cambio de las estructuras de nuestro país a lo panameño. Y digo a lo panameño porque como se está hablando ahora de reformas constitucionales, se está hablando de asamblea constituyente, debemos buscar la manera de que esto se dé utilizando la experiencia que hemos tenido, no solamente a nivel del siglo XX, sino del siglo XIX, y tomando a patriotas y a próceres como el doctor Justo Arosemena y su idealismo y su pensamiento constitucional como la fuente para poder guiarnos y llevar a cabo estos cambios que debemos tener en Panamá desde la estructura de nuestro derecho constitucional. Yo creo que estamos a tiempo, creo que se puede dar y honestamente les doy las gracias por incluir a este humilde servidor en este pequeño panel y estamos pues abiertos a las preguntas que tengan. Bien, muy buenos días para todos los presentes, los miembros del panel. Quisiera agradecer principalmente al señor ministro encargado, el licenciado Salvador Sánchez, por esta invitación tan grata. Es mi primera vez aquí en la ciudad de Panamá y en Panamá en general. Bueno, el tema que a mí me correspondió es el legado filosófico de Justo Arosemena. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? Luego este señor no era político, como ya lo dijeron, no era periodista, no era abogado, redactor de códigos, de constituciones, ¿cómo así que también se metió con la filosofía? Pues déjenme decirle que
ustedes tienen a uno de los grandes pensadores no solo del siglo XIX a nivel de Panamá, sino también a nivel de América. ¿Por qué? Porque don Justo Arosemena, más que un abogado, era simple y sencillamente un pensador. Eso es don Justo Arosemena, uno de los más grandes pensadores de América en el siglo XIX, y por ello trataremos de analizar y de desentrañar cuál fue su legado y cuáles eran sus posturas filosóficas y qué nos ha llegado al día de hoy, incluso el siglo XXI, cuando pensaríamos que quizás ya está muerto todo su legado y todo su pensamiento, pues hay muchas cosas interesantes que aún perduran y que vamos a entrar a analizar en estos momentos. Para ello dividiré mi charla en dos partes. La primera parte será la filosofía moral, como ustedes lo pueden ver en el diaporama, en la presentación, y la segunda parte será algo que yo denominé la factología, que a mi modo de ver es el verdadero legado filosófico que ustedes tienen aquí en Panamá y que tenemos en nosotros, en general los americanos, hablo de América como el continente, como el legado más importante para las ciencias del espíritu en general y para la filosofía. Hay una palabrita que va a marcar el pensamiento de don Justo Arosemena, o mejor una expresión muy conocida en Grecia antigua que estaba inscrita allá en el templo de Delfos, y es la primera frase con la que entran los estudiantes de filosofía griega en sus primeros semestres o en sus primeras clases, porque es la base de todo el pensamiento occidental griego y sobre todo de todo el pensamiento clásico, y es esa palabrita que está en griego, notisoton, o en latín nocete ipsum, que significa conócete a ti mismo. Esa frase o esa expresión, junto con otra expresión que todos los que andan en el mundo de la filosofía conocen, y es nada en exceso, son las dos frases que van a regir el pensamiento desde los famosos presocráticos o filósofos primeros hasta que termina prácticamente el albor o los grandes momentos de la filosofía griega. Esta entonces será la frase que va a guiar a don Justo Arosemena, es decir, lo que va a determinar su actuar en el mundo de la filosofía. Entramos entonces a hablar de la filosofía moral. Para entender a don Justo Arosemena es necesario hablar primero que todo de sus influencias. Las influencias de don Justo Arosemena, como bien lo dijo por aquí el antecesor mío, el doctor Marco Austin, pues era un erudito que desde los 5 años hablaba inglés y después también entró a conocer el francés, y por ello tuvo la posibilidad de leer directamente a autores ingleses como Thomas Hobbes, Jeremy Bentham y otros más, y también autores franceses, especialmente a Charles Drummond, a Charles Comte, que no hay que confundir con Augusto Comte. Carlos Comte es diferente a Augusto Comte. Algunos piensan que porque, como lo veremos en un momento, Arosemena tiene ciertas influencias del positivismo filosófico, su influencia sería Augusto Comte, pero no, en el momento en el que escribe su primer tratado o su primera obra sobre moral, no había salido todavía la obra principal de Augusto Comte en Francia, que es el curso de filosofía positiva. Este señor Charles Comte es entonces uno de las principales influencias, junto a otro muy importante, que es el conde de Tracy. Es otro de los grandes pensadores que influye o influirá en la obra de Arosemena. Hay dos partes importantes en las que quise dividir esta presentación relacionada con la filosofía moral, y es la idea del progreso moral y la idea de felicidad. ¿Qué nos dice Justo Arosemena sobre el progreso moral? Nos va a decir en su código de moral, es el libro posterior a las apuntaciones. El código sale en 1860, las apuntaciones salen por los años 40, cuando él tenía aproximadamente 22, 23 años, un joven a los 23 años ya preguntándose sobre la esencia moral
de la persona, pues ustedes dirán hoy en día que a los 22 años los jóvenes están pensando en otra cosa, pues don Justo a esa edad ya escribía su primer libro publicado en París sobre qué es la moral y qué se debe hacer con la moral en un Estado en general, porque obviamente estaba dirigido siempre hacia el aspecto político sin dejar de lado la profundidad filosófica que vamos a analizar. Él nos dice en el parágrafo 16 de este Código de Moral de 1860, es un librito pequeño, nos dice lo siguiente: pero esas partes, inteligente o inteligencia y moral, junto con una organización física proporcionada, hacen del hombre un ser eminentemente progresivo. Es decir, para don Justo Arosemena, el hecho de que el ser humano tenga inteligencia y también esté dotado de moral, que es una de las cuestiones que lo separan de los animales, no la inteligencia, porque don Justo era un pensador que consideraba que los animales también tenían inteligencia. Como buen conocedor de los griegos y de Aristóteles, sabemos que desde Aristóteles los animales tienen razón, solo que es una forma de razón particular, y pues como no tienen lenguaje, pues al menos para comunicarse con los humanos no nos la pueden transmitir, pero desde Aristóteles sabemos que los animales sí tienen o están dotados de razón. Lo que caracteriza a los seres humanos y los diferencia de los animales es el carácter moral, y ese carácter moral hace que los seres humanos estén dirigidos hacia un aspecto muy importante, que es el progreso. ¿Qué significa que estén dirigidos hacia el progreso? Significa que el ser humano debe buscar el progreso moral en primera medida, y en segunda medida esto se va a traducir en un progreso que él denominará social, y ya veremos en qué se ve reflejado ese progreso social. Lo primero entonces no es como tal, como muchos piensan, que don Justo era un industrialista a favor del progreso económico. Sí, pero ese progreso solo se daba primero que todo si se empezaba por el progreso moral de del ser humano en la sociedad, porque como él mismo lo decía, la base de la sociedad es el individuo, de ahí su insistencia en el régimen municipal, de ahí que en el Código de 1868, el Código Administrativo que le contrató el Estado de Panamá y que él elaboró, su base esencial es el municipio, y dedica un gran capítulo solamente al régimen municipal, porque él consideraba que la esencia no era tanto la abstracción del Estado, sino lo que se hiciera a nivel local, a nivel individual, partiendo del individuo, para ahí sí construir esa idea de nación y posteriormente de Estado federal. Entonces, eso es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es la moral, y esa moral es una moral progresiva, pero partiendo del progreso personal. ¿Dónde se ve reflejada esa moral, o cómo llevamos a la práctica esa moral? Pues esa moral no es nada más y nada menos, nos dice en el mismo Código de 1860, en el Código de Moral, que en sí es un libro, no piensen que es un código dictado para algún país o algún estado, sino así lo denominó. Eso se ve reflejado en la educación, es decir, el progreso personal no es otra cosa que la educación. ¿Y cómo se logra el progreso personal? A través de la educación. Pero hay que hacer un énfasis aquí, no es cualquier tipo de educación. Recuerden que don Justo también era un autodidacta, él solo estudió Derecho y se graduó de abogado, o lo que en la época se llamaba doctor en jurisprudencia, de la Universidad de Magdalena de Istmo, que hoy en día es la Universidad de Cartagena, es decir, él es doctor de la Universidad de Cartagena, porque en la época pues esta era la denominación, pero esa universidad hoy en día queda en Cartagena, donde estudió don Justo Arosemena. Él, a pesar de solamente haber estudiado Derecho,
era un conocedor autodidacta de la filosofía, de la ciencia política, de las letras clásicas también, tenía ciertos conocimientos de latín y de griego. Por eso él pugnaba por una educación integral, no cualquier tipo de educación, una educación técnica quizás que redujera al individuo a solo una especialidad, no era el deseo de don Justo Arosemena. Él pugnaba por una educación integral en todas las áreas, humanidades, ciencias naturales, porque esa era la única forma de que el ser humano lograra el progreso moral del cual él era tan amante. Y en segunda medida tenemos el progreso social. Ese progreso social se logra con un aspecto muy importante que para don Justo Arosemena quizás en la época era tratado de un hereje por parte del statu quo, del régimen de la época, y era ese progreso que nos llevaba a la dicha, lo que él denomina en la época la dicha, que hoy diríamos más que todo la felicidad. Esa es mi segunda parte, y esta parte la encontramos en el parágrafo 29 de su Código de Moral de 1860, descifrado así: al darle el Creador inspiración constante, irresistible y absoluta a la dicha, es decir, a la felicidad, también ha querido que sea dichoso, es decir, el hombre, en tanto igualmente que conozca, observe las leyes naturales que pueden comprometer esa dicha o esa felicidad. Esto parece a primera vista una palabrería que hoy no se entendería, o diríamos, como dijo la doctora Lazo, estos son palabras vacías. Pues no. Si empezamos a desmenuzar y a masticar esta frase, encontramos que para don Justo Arosemena, el hecho de que la creación le haya dado al ser humano la idea, la noción de dicha y el poder desearlo, no es otra cosa que también la posibilidad de que pueda lograrlo, y tiene que darle los medios, las herramientas para lograr esa dicha, porque si no sería un creador injusto, un poco envidioso, como les digo, como si nos dijera ese creador: la felicidad existe pero no pueden alcanzarla. Sería prácticamente odioso por parte de esa divinidad, de ese Dios, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿qué nos dice Justo Arosemena? La felicidad es alcanzable, porque si no, si hablamos de un Dios envidioso, pues no sería Dios, porque sería incompleto, tendría defectos, como pensar en un Dios odioso que no quiere que nosotros seamos felices. ¿Y cuáles son los medios entonces para alcanzar la dicha? Los medios para alcanzar la dicha no son nada más y nada menos que los famosos derechos del hombre. Aquí abajo en la parte izquierda hice una referencia a ello. Si no alcanzan a verlo, los medios para alcanzar la dicha no son más que los derechos humanos. Hoy llamamos derechos humanos, en la época se llamaban derechos del hombre. Ahí no me voy a meter a analizar ese tema, porque los constitucionalistas que vendrán más adelante pues hablarán de el aspecto constitucional y sobre todo de los derechos humanos, pero ya desde esta época don Justo Arosemena nos hablaba en concreto de algo que hoy está muy de moda, y son los recursos para hacer efectivos esos derechos humanos. Si no se le da al individuo recursos, hablamos de recursos judiciales fundamentalmente, como aquí el amparo, como el recurso de constitucionalidad o la acción de constitucionalidad, para que haga efectivos esos derechos, pues estamos siendo simple y sencillamente odiosos, y está siendo el creador simple y sencillamente envidioso con el individuo, con su creación, y no lo está dejando ser feliz, porque si no tiene posibilidades de lograr esos derechos del hombre, o como diríamos hoy, derechos humanos, pues sería simple y sencillamente inocuo, sería vacío consagrar un catálogo de derechos para los seres humanos. Entonces, ya vemos cómo don Justo Arosemena hablaba de recursos efectivos, y esto estará muy presente en sus códigos y en sus constituciones. Creo que hay un panel sobre control de constitucionalidad y la obra de don Justo Arosemena, ahí se profundizará qué fue lo que él propuso en materia de control de las leyes con relación a la Constitución. Ahora, en segunda medida,
voy a hablar de un aspecto más metafísico. Esto sí ya es filosofía un poco más pura, el aspecto de la factología, lo que yo quise denominar la factología como el legado principal de don Justo Arosemena a la filosofía y en general al pensamiento americano. Con sus influencias francesas e inglesas, ya lo vimos, Bentham, Hobbes, Dumont, también Comte y el conde de Tracy, pues don Justo Arosemena nos va a proponer una ciencia que es una ciencia basada en los hechos. Él era muy reacio a ese espíritu de la ilustración que partía de ideas trascendentes, de ideas abstractas, de ideas que quizás no tenían un sustento en la realidad. Por ello, como dijo el profesor Austin, pues la Constitución de Panamá buscó ser una constitución panameña para los panameños, basada en la realidad panameña y no, por ejemplo, copiar la Constitución de Estados Unidos o imitarla en su totalidad o al menos parcialmente. Él buscaba siempre aterrizar las ideas aquí, al plano real, al plano hispanoamericano, como se decía en la época, hoy diríamos latinoamericano. Entonces, él era reacio y rechazaba todos esos conceptos a priori. Recordemos, haciendo un paréntesis, que en la época, en el siglo XIX, entre 1800, en donde vivió Justo Arosemena, 17 en adelante, pues reinaba una educación escolástica y él fue educado en Bogotá, en el Colegio San Bartolomé, que es colegio aún hoy en día de los jesuitas, de los padres jesuitas, que no son tan escolásticos, por decirlo de alguna manera, pero que aún así le impartieron una educación bastante clásica y tradicional para la época. Por lo tanto, pues estaban prohibidos muchos aspectos. Por eso les dije, hablar de felicidad era una herejía en la época. Cuando la Constitución, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos trae su famosa frase de "to pursue the happiness", perseguir la felicidad, esto fue considerado por la Iglesia Católica y por Roma como una herejía, porque se pensaba que el hombre no estaba en la tierra para perseguir la felicidad, que estaba para otras cosas, para el sacrificio, para lograr su salvación a través de sus obras, mas no para venir a ser feliz. Lo que pasa es que esta palabrita felicidad ha tenido un tránsito desde la época hasta hoy un poco complicado y se le ha metido a esa palabra muchas nociones complejas, pero digamos que en la época era una herejía hablar de estos temas, y don Justo ya nos estaba hablando de que dejáramos de lado nuestras ideas a priori, que fuéramos un poco más escépticos y que partiéramos de los hechos. Es decir, él rechazaba toda construcción trascendental o toda construcción que partiera de preconceptos o de prepostulados, y buscaba simple y sencillamente que todos nuestros análisis en política, en filosofía, en ciencias naturales, que él amaba tanto también, las ciencias naturales, la frenología era uno de sus pasiones. Usted podía encontrarse con don Justo Arosemena y él se dedicaba a observarle primero que todo su cráneo, y de ahí sacaba unos conceptos y decía: este es un tipo prudente, este es un tipo audaz. ¿Por qué? Porque la frenología era una ciencia dedicada a estudiar las características de la mente de la persona a través de las formaciones o deformaciones del cerebro. En estudios constitucionales hay una referencia al conservador, fundador del Partido Conservador en Colombia, que es Mariano Ospina Rodríguez. Dice, era un tipo que por su formación del cráneo se podía decir que era un tipo un poco déspota, escolástico y tradicionalista. Entonces lo primero es observar el hecho, sin a priori, dejando de lado, suspendiendo el juicio, siendo un poco escéptico, porque más que un epicureísta o más que un filósofo amante del epicureísmo, Arosemena es escéptico. Es un filósofo escéptico que llega al mundo del conocimiento partiendo de la duda. Hay que dudar de todo lo que nos enseñaron y hay que dejar de lado el dogma. Él ataca mucho ese dogma moral en sus dos libritos sobre la moral, y nos dice: dejemos de lado el dogma y vamos más bien a investigar, porque el escéptico no es solo el que duda, sino el que procede a investigar
De ahí la palabra skepsis en griego, es decir, dudar e investigar, no quedarse con la duda, sino ver de qué están hechas las cosas. Entonces, primero, observación de los hechos. Luego, una valoración prudente, una valoración basada en lo observado, pero sin dejarse llevar por las pasiones, sin dejarse llevar un poco por los sentimentalismos, a pesar de que a él le gustaba mucho el aspecto sensualista de la filosofía francesa y sobre todo del conde de Tracy, pero en este aspecto decía más que todo, seamos prudentes en la valoración y atengámonos a lo observado, para que así tengamos un juicio más objetivo, más neutro y menos pasional o parcializado. Y por último, la construcción del juicio y con precisión terminológica. Él rechazaba completamente la retórica moderna o aquella retórica que surge en el siglo XVI en el mundo moderno y que nosotros los latinoamericanos practicamos mucho en el siglo XIX. En Colombia decimos constantemente, eso es un discurso veintejuliero, hace referencia al 20 de julio, la fecha de la independencia, donde pues por exasperar al pueblo, decimos cosas sin masticar, sin saber el contenido de las palabras, solamente por lograr adhesión del público, pero eso tiene consecuencias nefastas. Entonces él decía, no señor, utilice sus términos precisos y utilice en lo posible solo un término para cada objeto. Por eso es que también Arosemena es uno de los que empieza a modificar el lenguaje, a modificar el español con palabras nuevas, quizás por su influencia francesa, de pronto trae algunos neologismos y su influencia inglesa, pero es ya esa persona que intenta crear palabras, y eso también es una de las características del filósofo. El filósofo, para crear sus conceptos tiene que crear palabras, y la construcción del juicio no es nada más que la construcción del concepto. Después de que se tiene en bruto el hecho, hay que pasar a la construcción del concepto. De esa manera, entonces, Arosemena nos propone su famosa ciencia, que es la factología. En algunas partes la denomina ciencia social, hoy en día diríamos sociología. Antes que Durkheim y antes que Ehrlich en el siglo ya XX, él estaba hablando de sociología, sin haberlos leído, porque obviamente no habían escrito sus obras principales. Ya Arosemena nos estaba hablando de sociología, la ciencia de la sociedad, y obviamente nos propone, con ayuda de ciertos autores, una teoría metafísica para analizar, y más que metafísica, gnoseológica, para abordar los objetos de conocimiento. Voy a dar unas pequeñas conclusiones brevemente. Primero que todo, pues Arosemena no era un hombre ateo o no creyente como algunos piensan. ¿Por qué? Pues porque como muchos lo meten en el costal, o como decimos en Colombia, en el cajón de los liberales radicales del siglo XIX, y esos liberales, como su nombre le indica, eran bastante radicales, bastante cerrados a la banda, no en conocimiento porque eran unas personas muy cultas, pero sí eran aquellos que pugnaban por la separación entre la Iglesia y el Estado, que se consagró en la Constitución de 1863 y que se volvió a consagrar hoy en Colombia en nuestra Constitución actual del 91. Muchos dicen, ¿y para qué sirve estudiar la Constitución del 63? Pues es que la Constitución del 63 revivió en muchas constituciones del siglo XX. A pesar de lo que muchos creen, esos preceptos que consagraron los constituyentes de Río Negro en 1863, revivieron en muchos aspectos. La educación pública, gratuita y laica que se consagró en 1863 y que solamente Francia va a consagrar después de instaurada la Tercera República, después de los años 1880 en adelante, pues esto ya estaba aquí en Latinoamérica. Y también pugnaban por un abandono como tal de la influencia en la educación por parte del clero. Eso también se consagró en la Constitución de 1991 en Colombia, y yo sé que hay aspectos en la Constitución actual de Panamá que se refieren a lo mismo. Entonces, don Justo Arosemena, a pesar de eso, no era una persona atea,
Si ustedes revisan el Código de Moral, también revisan las apuntaciones de moral y en los mismos estudios constitucionales, hace constantemente referencia a la divinidad o hace referencia constantemente al creador, aquel que busca o aquel, primero que todo, el instaurador de todo esto y segundo, como les decía, aquel que busca no solo darle a conocer la felicidad al hombre, sino que quiere que ese hombre logre esa dicha o esa felicidad. Y segundo, y por último, pues era una persona bastante autocrítica, no piensen que era un dogmático. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el redactor en gran parte de la Constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia, como dijo el profesor Marco Austin, pues escribe posteriormente lo siguiente acerca de dicha Constitución. Fruto de esas tendencias robustecidas por el combate y la victoria fue la Constitución dada en Río Negro a 8 de mayo de 1863, en que el Partido Liberal, llevando su honradez hasta un extremo que nadie le exigía, consignó principios enteramente nuevos, contradictorios e impracticables. Esto hacía referencia fundamentalmente a un aspecto de la federación, de cómo manejar la federación, porque después esto fue lo que generó un poco el caos y que la Constitución del 63 muriera. Hacía referencia a eso, que no hubiera un orden central, de todas maneras que el gobierno central tuviera las riendas sobre todo de los aspectos de guerra y de ciertos aspectos electorales. Entonces no era un dogmático, tuvo la posibilidad después de autocriticarse y criticar la obra del famoso Olimpo radical o de los liberales radicales del siglo XIX, la obra más grande que es la Constitución de 1863. Con esto entonces termino, muchas gracias por su atención.